Padre bendito, Señor, en esta noche te damos tantas gracias por el amor que derramas en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias, Señor, por hoy regalarnos un día más de vida, por habernos mostrado desde nuestro amanecer tu misericordia y ahorita estar llegando al final del día con salud, con bienestar. Señor, te damos tantas gracias por eso. Rogamos, Señor, porque este grupo de mujeres siga creciendo en verdad, en palabra, en amor, en unidad. Te pedimos que tú apresures los pasos de aquellas hermanas que se han de conectar, Señor, que inquietes los corazones de aquellas que por alguna razón han dejado de conectarse a los estudios, que les muestres, Señor, que les pongas en su corazón el querer como el hacer, el poder apartar este tiempo para el estudio de tu palabra. El día de hoy ponemos en tus manos este tiempo de estudio y te pedimos que seas tú hablando al corazón de cada una de estas mujeres y que recibamos hoy tu palabra como un bálsamo a nuestro corazón, que esta palabra que hoy tú has preparado para nosotros nos consuele, nos fortalezca, nos anime, Señor, a seguir adelante, a ser cada día mejores hijas tuyas y a cumplir el propósito por el cual tú nos has elegido, Señor. Gracias por poner tus ojos en nosotras. Bendice a mis amadas hermanas que ya están conectadas en este estudio y permítanos, Señor, poder disfrutar de tu palabra, que sabemos que tus palabras son más dulces que la miel, Señor. Es un manjar realmente el poder disfrutar de tu palabra en esta noche, Señor. Lo ponemos todo esto en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues nuevamente estoy aquí con ustedes, lista y preparada para el estudio. Vamos a seguir nuestra serie que estábamos viendo de los 10 errores que cometemos o los 10 errores más comunes, ¿no?, que cometemos las mujeres. Y pues ya hemos estado hablando de algunos aspectos como el hecho de que nuestra vida o nuestra felicidad o nuestro valor no depende de un hombre, que debemos evitar la manipulación en cualquiera de sus formas, ¿no?, en nuestra vida, que debemos de dejar atrás el pasado y no estar atadas a las cosas materiales, ¿no?, sino ver hacia adelante. Y el cuarto error que hoy vamos a ver es desmoronarse cuando llegan las pruebas, ¿no? De repente, pues, hemos escuchado así, ¿no?, como que las mujeres somos muy sentimentales, muy sensibles, que con cualquier cosita nos debilitamos, ¿no? Y pues puede llegar a ser cierto el que muchas veces cuando pasamos por un tiempo de prueba, de tribulación, de problemas, de sufrimiento, pues venga a nuestra vida el desánimo, ¿no? O el desmoronarnos ante una situación que no esperábamos y que finalmente a veces nos toma por sorpresa y que pues pueda venir estos sentimientos a nuestra vida, ¿no? Sin embargo, pues hoy con lo que conocemos de Cristo, pues estaríamos cayendo en un error, ¿no?, si nos dejamos desmotivar, desmoronarnos por las pruebas. Y hoy vamos a ver justamente por qué sería un error. Y para esto, pues vamos a comenzar con una historia bíblica, retomando a una mujer que igualmente que la vez pasada no se menciona el nombre de esta mujer, solamente nos cuenta algunos mínimos detalles, ¿no? Su aparición en la Biblia es así como muy fugaz, nada más dos, tres, como dos ideas se hablan de ella. Sin embargo, pues vemos la profundidad de la historia que hay detrás de todo esto, ¿no?, que esta mujer vivió. Y pues hoy vamos a ver uno de los libros que en lo particular a mí es un libro muy enigmático, muy guau, así de repente cuando tú lees toda esta historia, te sorprendes realmente de cómo Dios obró en la vida de este varón. Y pues bueno, finalmente aquí aparece en esta historia un poco de lo que hizo esta mujer, ¿no?, que es la esposa de Job. Uh-huh. Entonces, pues hoy vamos a ver este libro, que es un libro hermoso. Yo les recomiendo también que si tienen la oportunidad después de este estudio, pues lean por completo el libro de Job. Tiene muchas enseñanzas y mucho que mostrarnos en cuanto a mantenernos firmes en la fe, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar comienzo leyendo Job capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, ¿sale?
Entonces, si me acompañan en sus Biblias al libro de Job, este libro es el primer libro de los que están considerados libros de sabiduría. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay una subdivisión de los libros y después de los libros históricos que terminan con el libro de Esther, eh, se comienza este libro de Job, ¿no? Que está considerado dentro de los libros de sabiduría junto con los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son los 5 libros poéticos o de sabiduría en el Antiguo Testamento. Entonces, Job, el autor de este libro en general es desconocido, sin embargo, algunos le atribuyen el haber escrito este libro al mismo Job o incluso a Moisés o a Salomón, ¿no? Que fue quien escribió también el libro de los Proverbios. Pero bueno, pasando un poquito a la historia, pues vamos a encontrar un contexto bastante interesante, ¿sale? Entonces vamos a empezar leyendo el capítulo 1, espero que ya todas estén ahí, y dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén, ¿no? ¿Cuántas queremos un varón así en nuestra vida? O a lo mejor algunas disfrutamos de un varón así en nuestra vida, ¿no? Pero si tú no lo tienes hoy, hermana, pues aquí hay una oración para que empieces a orar por ese varón para tu vida, ¿no? Pídele a Dios un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Bueno, dice que este varón tenía esas características, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto,
y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Jehová y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bueno, es una historia, ahí empieza un poquito esta parte de la historia, obviamente es la introducción. Me encanta el libro porque es un recorrer, no sé si ustedes lo lograron notar, entre lo que sucedía aquí en la Tierra y lo que sucedía en las regiones celestes, ¿no? Es así como ver los dos escenarios. Mientras aquí en la Tierra estaban sucediendo cosas, pues en el cielo también estaban sucediendo cosas, ¿no? Y entonces es interesante ver cómo finalmente Dios, en su voluntad permisiva, a veces pues permite, ¿no? Que Satanás, en este caso, que es gobernador de este mundo donde nosotros vivimos, pues sobre, ¿no? Y haga ciertas cosas, pues en nuestras vidas. Sin embargo, en todo esto que ustedes pueden leer aquí, vemos que finalmente Dios no pierde el control, ¿no? Y Dios tenía un propósito muy especial en la vida de Job que permitió que sucediera todo esto. Pero ahora vayámonos del otro lado. Aquí se habla mucho de lo que Job estaba pasando, ¿no? Pero ahora pongámonos pues del lado de la esposa de Job, porque pues imagínense, ¿no? La historia comienza relatándonos que Job era un hombre poderoso, era un hombre recto, justo, temeroso de Dios. Yo me imagino que al describir estas características, pues imagínense, ¿no? Seguramente trataba bien a su esposa, la procuraba, la amaba, tenía muchos bienes, poseía muchas riquezas, entonces pues obviamente la esposa, pues yo creo que no le hacía falta nada, ¿no? O sea, tenía todo lo que a lo mejor ella pudo haber soñado, tenía hijos, había vivido una vida pues muy tranquila, sin presiones económicas, con un varón justo, ¿no? Que seguramente la amaba, tenía hijos, ¿no? Imagínense una familia grande, ¿no? De 10 hijos, pues todo parecía como color de rosa, ¿no? Así como que la esposa de Job se había encontrado al príncipe azul y tenía todo, ¿no? Así, todo bien padre. Pero de repente, pues en la vida llegó este momento trágico, ¿no? Una, pues podríamos decirlo, pues un desastre de proporciones mayores, ¿no? Porque imagínense el impacto de en un día recibir la noticia de que, ¿sabes qué? Te quedaste sin ganado, te quedaste sin criados, te quedaste sin nada, y luego todavía eso súmale, se morían tus 10 hijos, ¿no? O sea, imagínense la impresión de esta mujer de que finalmente vio su vida destruida, ¿no? Vio su vida completamente destrozada y todo lo que a lo mejor en algún momento en lo que ella había depositado su felicidad, su confianza, se había esfumado.
¿no? Y eso es parte de una enseñanza que hoy como hijos de Dios tenemos que tener presente, ¿no? Como mismo Job lo dijo en la primera parte, donde pues es tocado con sus bienes, con sus criados, con la muerte de sus hijos, y como en el versículo 21, ¿no? Es sorprendente ver cómo Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Entonces, como él pues reconoce esta parte, ¿no? Que al final nada de lo que él tenía le pertenecía, todo era de Dios y que Dios se lo dio por un tiempo y también Dios se lo quitó, ¿no? Y así como hoy tenemos, puede ser que mañana no tengamos nada. Sin embargo, aquí lo interesante de rescatar es que, pues obviamente esta mujer no tuvo el mismo sentir que su esposo, ¿no? Porque finalmente a lo mejor ella se pudo ver unido al sentir de Job y decir, pues sí es cierto, ¿no? Dios es soberano, Dios es omnipotente y pues en su soberanía Dios permitió todo esto, ¿no? Y que hubiera hecho la misma actitud de Job, ¿no? Dice que él adoró a Dios. Sin embargo, ella no lo hizo así. Seguramente al recibir toda esta serie de malas noticias, toda esta serie de cosas que le pasaron en su vida, pues se empezó a llenar de amargura, de rencor, empezó, yo me lo imagino, a culpar a Dios, ¿no? Así de, ¿por qué me quitaste a mis hijos? ¿Por qué perdí mi casa, mis riquezas? Y empezó a culpar a Dios de todo esto que le había pasado, a tal grado que las palabras que usa en el capítulo 2 versículo 9 son muy fuertes, ¿no? Cuando ella con su boca dice, le pregunta a su esposo, ¿aún retienes tu integridad? O sea, ¿aún confías en Dios? ¿Aún tienes fe en Dios a pesar de estás viendo todo lo que nos está pasando y todavía confías en Dios? ¿Estás seguro de que Dios te está cuidando? O sea, lo reta, ¿no? Lo tienta a pecar contra Dios. O sea, dejar su fe, a negar a Dios en su vida, ¿no? Y entonces le dice, maldice a Dios y muérete, ¿no? O sea, literalmente con esta expresión, esta mujer le está diciendo, eh, rechaza a Dios, rechaza todo lo que es, porque es mejor que no tuvieras Dios que vivir así como estás viviendo, ¿no? Enfermo, sin bienes, sin hijos, ¿no? Y entonces aquí vemos realmente el error de esta mujer, ¿no? El corazón que hubo de esta mujer cuando atravesó por las pruebas. O sea, en el momento de recibir la prueba, de recibir las malas noticias, pues todo su mundo se desmoronó y ella misma perdió la fe, perdió el gozo, perdió la felicidad e incluso arremetió contra su esposo, ¿no? Porque imagínense, o sea, Job estando enfermo, pues ¿qué esperaría de su mujer? ¿No? Pues el apoyo, que lo cuidara, que lo ayudara, y en cambio la mujer le dijo, pues, ¿sabes qué? Ya, a mí no me interesa nada, ya, mejor maldice a Dios y ya muérete, ¿no? O sea, imagínense qué fuerte, ¿no? Poderle decir a tu pareja de vida o muérete, ¿no? O sea, realmente es algo impresionante cómo el carácter de esta mujer se transformó en medio de las pruebas, ¿no? Cuando llegó la prueba, pues realmente no pudo superarla, no tuvo la fe, no tuvo la confianza en Dios para poder superar esa prueba, ¿no? Obviamente vemos que era una prueba pues gigantesca, ¿no? O sea, imagínense qué fuerte, ¿no? El enfrentarte a esa situación, si a lo mejor, bueno, a lo mejor las que han pasado por la pérdida de un hijo es muy fuerte, imagínense perder 10 hijos a la vez, ¿no? O sea, realmente es algo pues muy catastrófico, ¿no? Y finalmente, pues es un poco increíble, ¿no? Hasta cierto punto podríamos pensar que esta historia es así como de fantasía, ¿no? Tantas desgracias en un momento, pero la realidad es que hay veces que cuando nosotros volteamos a ver la vida de otras mujeres, pues realmente ves que tus padecimientos, que tus sufrimientos, pues no se comparan en nada, ¿no? Con lo que a lo mejor otras mujeres están viviendo, ¿no? Entonces, pero lo importante de todo esto, pues es ver cuál es realmente la lección que hay en medio de todo esto. Y bueno, para, para que haya esperanza en nuestro corazón, les quiero decir que esta historia pues tiene un final feliz, ¿no? O sea, finalmente Dios sí permitió que
que todo esto aconteciera en su voluntad, ¿no? Job se mantuvo firme, Job se mantuvo íntegro y finalmente Dios le restituyó todo aquello que le había sido quitado, todo aquello que le había sido arrebatado por el enemigo, por el adversario, Dios lo restituye, ¿no? Entonces, esa es realmente como que el poder proyectarnos que cuando nosotros pasamos por una prueba, antes de ver o de enfrascarnos, de encerrarnos en sí, en la prueba misma, tenemos que salir de ahí y ver, ¿no? Ver más allá y decir, Señor, yo sé que hoy estoy pasando un momento difícil, yo sé que hoy estoy pasando un momento trágico en mi vida, pero que no va a ser para siempre, ¿no? O sea, esta tribulación, dice la palabra, esta leve tribulación momentánea, ¿no? O sea, es momentánea, va a pasar y yo sé que tú, Señor, me vas a restituir, ¿no? Me vas a llevar a pues a un tiempo de refrigerio, un tiempo de paz, donde todo esto pues triste, oscuro, este sufrimiento, este problema que estoy pasando, va a tener solución, ¿no? Y entonces, pues ahí podemos ver un poquito al final del libro de Job, si vamos al capítulo 42, si me acompañan. En el capítulo 42, a partir del versículo 10 al 17, pues nos da el desenlace de esta historia, ¿no? Y dice así, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Queren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijas y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días, ¿no? Entonces vean, ¿no? Qué hermoso desenlace de esta historia. Pero bueno, ahora que ya tenemos los dos panoramas, primero el panorama trágico que sucedió al inicio de la historia, pero cuando ya vemos el desenlace de la historia, pues podemos aprender muchas cosas, ¿no? Podemos, por principio de cuentas, ver cómo es que nosotros reaccionamos ante una prueba. Entonces, lo primero que hoy nos tendríamos que preguntar es si somos como la esposa de Job, ¿no? Que cuando recibimos una prueba, pues una tribulación, pues lo primero que hacemos, o en el momento que llega la prueba, es desmoronarnos, ¿no? Amargarnos, perder nuestro gozo, empezar a culpar a medio mundo, empezar a preocuparnos y angustiarnos de ahora qué va a ser de mi vida, qué va a pasar, qué va a ser de mí, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Y a veces preguntarnos, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué me pasó esta enfermedad o por qué estoy viviendo esto? Y yo creo que esa pregunta la tenemos que cambiar, ¿no? Nunca le tenemos que preguntar a Dios en ese aspecto de por qué, sino más bien para qué, Señor, ¿no? ¿Para qué permites que esté pasando yo esto? Háblame a través de esta prueba. Deja que mi corazón sea sensible a ti para que yo pueda aprender, ¿no? Y bueno, otra parte que aprendemos en esta historia es las dos personalidades tan distintas, ¿no? La del esposo y la de la esposa. Y lo podríamos comparar con dos árboles, ¿no? Para que nos quede un poco más claro en la mente. Podríamos ver que Job, pues era, o ambos, en su momento, cuando empieza la historia, podríamos visualizar a ambos como dos árboles grandes, frondosos, muy bonitos, ¿no?
Pero en el momento que llega la prueba o el calor de la vida, en este caso, uno continuó floreciendo, ¿no? Y su hoja siguió verde y siguió dando fruto, que era en este caso, pues el árbol de Job, ¿no? Y ahí vemos un carácter arraigado a Dios, en contraste con el de la esposa, ¿no? Que ante la prueba, ante la dificultad, se marchitó, eh, se secó, dejó de dar fruto, ¿no? Y entonces, finalmente, pues era un árbol que a lo mejor si se encontraba en el mismo lugar o bajo la misma circunstancia, eh, solamente tenía raíces muy superficiales, ¿no? ¿Se acuerdan que en un estudio pasado vimos esta parte de estar arraigados, ¿no? Podían estar ellos dos, estaban en la misma circunstancia, tenían una vida plena, una vida feliz, llena de cosas, pero finalmente cuando llegó esta crisis, pues obviamente Job reaccionó de una manera porque sus raíces espirituales estaban bien arraigadas en Cristo, mientras que las de la esposa, pues seguramente era superficial, ¿no? Era como, pues mientras estoy bien, mientras tengo todo, pues estoy muy bien con Dios, ¿no? Pero en cuanto no es así, pues entonces ya empiezo a dudar de mi fe, empiezo a dudar de Dios, empiezo a pues hacer cosas que finalmente no me llevan a una edificación, sino a una destrucción, ¿no? Y esto hace mucha alusión y en la Biblia misma nos ejemplifica en el libro de Jeremías cómo es esta parte, ¿no? Y si me acompañan a leer Jeremías 17, versículos 7 y 8, vamos a encontrar un poquito esta analogía del árbol que les estoy comentando. Dice en Jeremías capítulo 17, versículo 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, ¿no? Entonces, vean, justamente esa es la parte que hoy nosotros tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que ser esas mujeres plantadas junto a aguas que cuando venga el calor, que cuando venga el año de sequía, o sea, cuando vengan los tiempos difíciles, dice, no se fatigue ni deje de dar fruto. Esa hoy es nuestra tarea, ¿no? Sabemos que en este mundo vamos a tener pruebas y vamos a tener momentos de aflicción y a veces momentos muy duros, ¿no? O temporadas de crisis muy fuertes, ¿no? Donde pasemos por situaciones realmente, pues, que nos aflijan el corazón. Pero la respuesta está en estos versículos, ¿no? Dice, no te fatigues ni dejes de dar fruto. ¿Cuál es el fruto que nosotros damos? Pues el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Entonces, aún en medio de la situación más difícil, no debemos de dejar de dar fruto. O sea, seguir con amor, seguir con gozo, seguir con paciencia, ¿no? Seguir con mansedumbre, con templanza en medio de esas situaciones, ¿no? Y bueno, otra cosa importante que debemos aprender aquí, cuando decíamos que la mujer de Job pronuncia estas palabras de maldice a Dios y muérete, justamente en estas palabras está implícito el culpar a Dios, ¿no? Por la desgracia. Y muchas veces, pues, podemos estar cometiendo este error de echarle la culpa a Dios por las tragedias y sufrimientos de la vida. Y hoy, pues, Dios nos lleva a, a pensar cómo debemos reaccionar ante las pruebas y las tragedias, ¿no? Y vamos a ver algunos versículos que nos muestran cuál debe ser nuestra reacción ante una prueba, ¿no? Más que culpar a Dios, porque cualquier persona que hoy no conoce lo que nosotros conocemos, pues se amarga inmediatamente contra Dios, ¿no? Y dice, no que Dios es bueno, no que Dios es amor, ¿cómo permitió que pasara esto en mi vida, ¿no? Sin embargo, hoy que nosotros conocemos a Dios y que sabemos que efectivamente Dios es justo, amoroso, misericordioso, pues no podemos atribuirle a Dios la culpa o poner en Dios, decir, por tu culpa, Señor, estoy en esta desgracia, ¿no?
Hoy tenemos que entenderlo desde una visión espiritual, desde una visión más allá a veces de nuestro propio entendimiento, ¿no? Porque a lo mejor hoy no sabemos por qué estamos pasando por esa prueba, pero lo que sí sabemos es que al final Dios nos va a dar la victoria. Entonces eso nos debe hacer pues cambiar totalmente de panorama, ¿no? Del cómo enfrentamos la prueba. Entonces vamos a ver estos dos versículos que nos van a ayudar en tiempos de prueba, ¿sale? Vamos a Salmos 34:19. Salmos 34:19. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, cuando tú te sientas en una crisis, en una situación que dices, ya no puedo más, o así como comúnmente dice el dicho, ¿no? Ya nada más falta que el perro me orine, ¿no? O que algo así pase, ¿no? Ya. Dices, cuando sientas que ya no puedes más, o sea, este versículo, ¿no? Dice, yo sé que muchas son mis aflicciones, pero de todas ellas me librará Jehová. ¿Sale? Y el otro versículo está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16:33. Y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, vemos el contraste, ¿no? Entre el Antiguo Testamento, donde dice que Jehová te librará de toda aflicción, y del Nuevo Testamento, donde palabras mismas de Jesús, enseñándole a sus discípulos, les dijo, ¿no? Yo sé que en este mundo van a pasar situaciones difíciles, situaciones de sufrimiento, pero confíen, yo ya vencí al mundo, ¿no? Entonces, Dios nos va a dar la victoria de alguna u otra manera. Él nos va a dar la victoria ante las pruebas. Muchas veces podemos recibir la victoria aquí mismo, ¿no? En la tierra, en vida. Y decir, ay, gracias Señor, ¿no? Ya pasé esta situación tan difícil que estaba agobiando mi vida y ya, gracias Dios, tengo este tiempo de refrigerio, ¿no? Pero a lo mejor va a haber alguna otra aflicción que la victoria va a llegar hasta el momento en que estemos con Cristo, ¿no? Por ejemplo, he escuchado de personas cristianas que a lo mejor han vivido enfermedades terminales como cáncer, leucemia, etcétera, ¿no? Y que finalmente Dios en su voluntad, pues no permitió que sanaran aquí en la tierra, ¿no? Finalmente sufrieron, padecieron, pero bueno, al final de sus días sabemos que en la presencia de Dios, pues eso ya no va a ser más sufrimiento, ¿no? Ya no van a sufrir más. Entonces, sea de una manera o sea de otra, hoy tenemos que tener la confianza en que Dios tiene el control y obviamente eso nos debe hacer afrontar la prueba de una manera diferente, ¿no? No es lo mismo afrontar una prueba cuando no sabes cuál va a ser el resultado, a afrontar una prueba cuando ya sabes que vas a ganar, ¿no? Es como, no sé, si nos enfrentáramos en un partido de fútbol o de cualquier deporte y de repente pues no sabes, ¿no? Ganaré o perderé el partido, ¿no? Y estás, no sé, voy a ganar o voy a perder. Pero si te dijeran a ti desde antes de que empezó el partido, tú vas a ganar, ya tienes el triunfo asegurado, pues seguramente pues vas con otra actitud, ¿no? Porque ya sabes el resultado final. Entonces, en esa parte es lo que tenemos que pensar, ¿no? Que Dios ya nos dio la victoria. Entonces, sea cual sea la circunstancia que pasemos, pues no debemos de desmoronarnos, no debemos de dejar que la tristeza, que la amargura, que el desánimo nos invada, porque finalmente sabemos que la victoria ya la tenemos ganada. Y bueno, sabemos entonces que estamos protegidas en las pruebas. Durante la prueba o en el momento de la prueba, estamos protegidas por Dios. En ningún momento Él nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y esto lo tenía muy claro Santiago, ¿no? Cuando escribió su carta, si me acompañan ahora a Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Santiago, de los últimos libros del Nuevo Testamento.
Santiago 1, del 2 al 4 dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿no? Entonces, fíjense cómo Santiago lo tenía muy claro, ¿no? Tenía muy certero en su vida que aun cuando estuviera en pruebas, debía de tener gozo. Y esa es justamente la característica del gozo, porque si decimos la alegría, pues hoy me puedo sentir alegre, ¿no? A lo mejor porque me fue bien en mi trabajo y me siento alegre, pero finalmente esa emoción es temporal. Sin embargo, el gozo es permanente. Aunque me vaya bien o me vaya mal en el trabajo, pues yo me sigo manteniendo en gozo, ¿no? Sigo manteniendo esa actitud buena, ese buen pensamiento, esa paz, ¿no? Y estoy en gozo, aun cuando la circunstancia sea un poco adversa. Uh -huh. Y sabemos, también aquí empezamos a entender entonces que siempre Dios va a obrar para bien, siempre. Dios todo lo encamina a bien. Aun cuando la tragedia, la prueba o la tribulación sea producto, porque, bueno, en el caso de Job, como aquí la Biblia nos lo explica, pues él era un hombre justo. Finalmente, lo que él pasó no fue a causa de un pecado o a causa de una mala decisión que Job haya tomado, ¿no? Pero bueno, en nuestra vida puede haber pruebas en diferentes momentos. Algunas puede ser esas pruebas derivadas de, pues, de alguna situación que finalmente Dios permitió, que a lo mejor no hay una causa como tal, como en el caso de Job, o puede ser que también sea producto de algo, una mala decisión tomada o de algún pecado en nuestra vida y que Dios nos esté disciplinando, ¿no? Pero aún en esas pruebas, Dios siempre va a encaminar todo para nuestro bien, ¿sí? No importa que de momento no lo veamos, Dios siempre lo va a, ¿cómo se dice? Pues a trabajar, a moldear para que eso nos dé un resultado positivo en nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí quiero que me acompañen a Romanos, al libro de Romanos, capítulo 8, que este es un versículo pues que también repetimos mucho, ¿no? Y a veces digo, qué bueno que lo repitamos, qué bueno que a veces nos lo sepamos de memoria, pero finalmente ahora sí que tenemos que ir más allá, ¿no? Del solo saberlo aquí intelectualmente, sino realmente vivirlo y que cuando llegue la prueba, pues lo traigamos a memoria y digamos, pues sí, Señor, yo sé que esto que tú me has dicho en tu palabra es verdad, ¿no? Y tomo esta palabra y confío en ella. El versículo 28 de Romanos, pues como siempre les digo, es muy famoso, ¿no? Todos decimos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, aquí hay un punto importante. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien, todas, ¿no? No dice solo las buenas o las malas o las más o menos, no, dice todas las cosas te ayudan a bien. Pero hay una condicionante en este versículo que dice a los que aman a Dios. Y entonces es aquí donde podemos ver la diferencia, ¿no? A Job, todo lo que pasó le ayudó a bien, ¿no? Porque al final de su sufrimiento, de todo ese dolor, pues dice que Dios le retribuyó el doble de todo lo que tenía, ¿no? Y aún le volvió a dar a sus hijos y le permitió gozar. Imagínense, dice que vio a los hijos de sus hijos, ¿no? O sea, sus tataranietos, ¿no? Entonces, qué padre, ¿no? Que el Señor te dé esa bendición de poder ver tus generaciones, poder convivir con ellos y verlos, ¿no? Entonces, aquí vemos esa retribución que tuvo Job, que todo le ayudó a bien. Pero recuerden que Job se mantuvo en ese amor genuino a Dios, ¿no? Dice que él mantuvo su integridad a Dios. Entonces, aseguremos nosotros de amar a Dios. Y entonces sabemos que si amamos a Dios, todo lo que pase nos va a ayudar a bien. No así, en cambio, en la esposa de Job. De hecho, implícitamente no se dice, hay algunos teólogos que creen que incluso Job, Dios le dio otra esposa, ¿no? Otra esposa nueva con la que tuvo a los otros hijos.
Otros piensan que sí fue la misma esposa, ¿no? O sea, ahí la Biblia no nos aclara de que pues, la esposa se fue o que algo malo le pasara, no nos dice tampoco. Pero lo que sí podemos ver es que en su momento o en el momento de la crisis, pues ella no mantuvo ese amor genuino a Dios, ¿no? Sin en cambio, quiso incluso hacer tropezar a su esposo de su fe, ¿no? De lo que Job creía en su corazón. Entonces, aquí vienen otros versículos, porque me encanta que no solamente se queda con este versículo Dios, ¿no? Si se dan cuenta, en algunas de nuestras Biblias, al inicio del versículo 28 trae un subtitulito que dice, más que vencedores, ¿no? Entonces, hoy nosotras somos más que vencedoras en Cristo. Y vean lo que dice a partir del versículo 31, es hermoso. De verdad que estos versículos para mí son hermosísimos en la Biblia, ¿no? O sea, realmente son versículos que nos ayudan en los momentos de dificultad en nuestra vida. Y dice a partir del 31, vamos a leer del 31 al 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué más podemos pedir? ¿No? O sea, no hay nadie que nos pueda condenar porque Cristo ya nos justificó. No hay nadie que, que digamos es más poderoso que Dios. No lo hay. O sea, dice, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? No puede ser el problema más grande del mundo, pero pues Dios es más grande que ese problema, ¿no? Había una frase en algunos artículos que luego venden así en librerías cristianas que me gusta mucho porque dice, no le digas a tu problema cuán grande, no veas que tu problema es grande, ¿no? Sino dile a tu problema que tienes un Dios grande, ¿no? Entonces, cuando tenemos un problema, no tenemos que ver el problema grande, sino tenemos que decir, yo tengo un Dios grande, ¿no? Este problema no es nada, ¿no? Entonces, en esa sintonía es donde nosotros nos tenemos que mover, en esa seguridad de que hoy somos más que vencedores, ¿no? Y de que Dios jamás, o sea, jamás y así nunca va a ser el autor de las tragedias o del sufrimiento, ¿no? Él puede utilizar, obviamente, cualquier cosa, ¿no? Incluso permitir, como en el caso de Job, que Satanás tocara ciertas áreas de su vida, ¿no? Sin embargo, claramente vemos cómo Dios siempre lo desencadena para bien, ¿no? Y hay otra historia que a mí me encanta en la Biblia, creo que es de mis historias favoritas en la Biblia, que es la historia de José el Soñador, ¿no? Seguramente pues han también escuchado un poco de esta historia, la han leído en el libro de Génesis, pero bueno, José también, digo, tuvo una vida muy trágica, ¿no? O sea, para principio, pues sus hermanos no lo querían, lo odiaban, le tenían celos, intentaron matarlo, pero pues se arrepintieron, ¿no? Dijeron, bueno, no hay que matarlo, mejor hay que venderlo, lo vendieron, y luego pues José llega con los egipcios como esclavo, obviamente, porque lo habían vendido, empieza a trabajar para un alto mandatario de Egipto y pues Dios lo empieza a prosperar, le empieza a ir muy bien a José y de repente pues la esposa de este señor Potifar
le echa los ojitos a José, ¿no? Y le dice, órale, José, no, tú acá conmigo. Y entonces José se niega y pues la esposa arma todo un show, ¿no? Y diciendo que José la había querido abusar de ella. Y entonces meten al pobre de José injustamente a la cárcel. Y pues bueno, ¿no? Toda una serie de tragedias en la vida de José. Pero vean, las palabras que José dice en el capítulo 50 de Génesis, capítulo 50, versículo 20, ¿no? Entonces, y aquí comprobamos una vez más en una historia bíblica cómo Dios siempre obra para bien de los que le aman, ¿no? Entonces, Génesis 50, 20 dice, esto ya es el desenlace de la historia de José, ¿no? Porque después de que, bueno, obviamente José llega a ser el segundo al mando después de Faraón, pues un día se presentan sus hermanos ante él, ¿no? Imagínense, después de todo lo que le habían hecho los hermanos, pues a lo mejor algunos dijeron, no, pues ahora sí va la mía, ¿no? Y ahora sí me voy a vengar de estos bárbaros. Pero José, obviamente, pues al ser un hombre temeroso de Dios, pues no tuvo ese pensamiento en su corazón, ¿no? O sea, perdonó a sus hermanos por lo que le habían hecho, los ayudó y los recibió, ¿no? En su propia casa. Y vean en el versículo 20 las palabras que le dice a sus hermanos. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, vean, si José no hubiera pasado por todas esas desgracias en su vida, el pueblo judío se hubiera extinguido por hambruna. Entonces, Dios en su infinita soberanía permitió que José pasara por todo eso porque tenía el propósito de que José iba a ser el que iba a salvar la vida de su pueblo. Y a través de la posición en la que Dios lo puso después, él pudo ser de bendición para su familia y pudo salvar de la muerte o de la extinción total al pueblo de Dios, al pueblo judío, ¿no? Entonces, las palabras claves aquí son, Dios lo encaminó a bien. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por un momento de dificultad, hay que pensar eso. Bueno, ahorita no sé, Señor, no le veo por dónde, no le encuentro como por dónde se va a arreglar esto, pero yo sé que tú lo vas a encaminar a bien, ¿no? Y seguramente eso, pues nos va a dar otra perspectiva muy distinta ante las pruebas, ¿no? Antes pues de desmoronarnos, de desanimarnos, pues obviamente vamos a ver las pruebas desde una perspectiva muy diferente. Y entonces, bueno, para ir concluyendo un poco en nuestro estudio, a veces es triste ver que algunos cristianos aceptan los ataques de Satanás como pruebas de fe, ¿no? A veces decimos, claro que nuestra fe pues puede ser probada, ¿no? Podemos aprender pues muchas veces cómo lidiar con los ataques de Satanás, pero no debemos aceptarlos como que estos ataques provienen de Dios, ¿no? Sino realmente saber que tenemos un enemigo. Y el libro de Job lo muestra claramente, ¿no? En esos dos momentos, cuando dice que Jehová le pregunta a Satanás, ¿qué haces, no? ¿De dónde vienes? Y Satanás en las dos veces le responde, de rodear la tierra, ¿no? Y de andar por ella. Entonces, esa parte, recordemos que el enemigo está como león rugiente, viendo a quién devorar, ¿no? Entonces, no nos debemos de sorprender, ¿no? Como alguna cosa extraña cuando estemos pasando por pruebas, así como que si algo raro estuviera pasando. Pues no, es parte de la vida y es parte de lo que como hijos de Dios, pues vamos a vivir. Pero eh, algo que debemos siempre tener presente, pues es que en esta vida tendremos pruebas, pero al final Dios siempre, 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 siempre va a tener el control sobre estas pruebas, ¿no? Y quiero leerles un poquito del contexto del libro de Job. Les quiero compartir aquí en esta Biblia de estudio que tengo. Nos hace como un resumen, una remembranza de las enseñanzas del libro de Job. Y quiero leerles esta parte que me gustó mucho. Y dice así, Satanás no puede destruirnos
Satanás no puede destruirnos financiera y físicamente, a menos que esto esté en la voluntad permisiva de Dios. Y Dios siempre establecerá límites. Es decir, que Dios no va a permitir que seas tentado o que tengas una prueba más allá de lo que puedas soportar, así lo dice la palabra. Comprender los porqués de todo el sufrimiento en el mundo está más allá de nuestra capacidad humana. A lo mejor no vamos a entender por qué Dios permitió esa desgracia, ¿no? O esa situación tan fea. Debemos confiar en que los malos recibirán lo que merecen. No podemos decir que todo sufrimiento es culpa del pecado, de quien sufre. A veces el sufrimiento puede ser permitido en nuestras vidas para purificarnos, probarnos, enseñarnos o fortalecer el alma, mostrándonos que cuando lo hemos perdido todo y solo nos queda Dios, Él es suficiente. Dios merece y pide nuestro amor y alabanza, independientemente de lo que nos suceda en la vida. Dios librará a los creyentes que sufren en esta vida o en la vida futura. Entonces, el punto es aquí que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier prueba, ¿qué demanda Dios de nosotros? El amor y la fidelidad hacia Él, ¿no? Y entonces, pues sabemos que Dios siempre nos va a librar de cualquier situación difícil que nosotros estemos viviendo. Entonces, no caigamos en el error de la esposa de Job, ¿no? No caigamos en el error de que cuando vengan tiempos difíciles, pues nos invadan sentimientos, pensamientos y actitudes que no vienen de parte de Dios, ¿no? Cuando realmente tú sabes que algo no está bien, ¿no? Que algo no estás haciendo bien, cuando pierdes la paz y el gozo, ¿no? O sea, si tú quieres saber si a lo mejor sí podemos pasar por una situación difícil, ¿no? Y de momento angustiarte y de momento llorar, pero si ese sentimiento persiste y se va haciendo más grande y se va haciendo más, pues entonces ya alerta, ¿no? Algo no está bien. Si ya perdiste tu gozo y tu paz, ojo, porque entonces te está haciendo falta conectarte con Dios, te está haciendo falta ser espiritual, ¿no? Estás dejando que Satanás gane terreno. Entonces, ante cualquier situación, ante cualquier problema, si pierdes el gozo y la paz, alerta, ¿no? Tienes que hacer una pausa y recomponer tu relación con Dios, ¿no? Recomponer tu confianza en Dios y decirle, ¿no? Me encantan estas palabras de Jesús cuando Pedro iba a pasar por ese momento difícil en el que iba a negar a Jesús, ¿se acuerdan? Que le dice Jesús, no he rogado porque no pases eso, he rogado para que tu fe no falte, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en lo que estábamos leyendo dice que Jesús mismo intercede por nosotros? En los versículos de Romanos, del capítulo 8, dice que Jesús intercede por nosotros, ¿no? Entonces, ahí sí está Jesús intercediendo en el cielo por ti, por mí, ¿no? Y diciéndole a Dios, Señor, yo te pido que no falte la fe de Fanny, que no falte la fe de Vero, que no falte la fe de Dulce, ¿no? En estas pruebas. Entonces, no es que Dios diga, ay, no, que ya no pasen pruebas, que todo sea bonito, color de rosa y que nunca les pase nada malo. No, ¿no? Sino que aún en medio de la prueba, nuestra fe no desmaye, ¿no? Y esos momentos realmente, pues, creo que todas podríamos conversar alguna experiencia que hayamos tenido donde hemos pasado por pruebas y son esos momentos donde más necesitamos buscar a Dios, ¿no? Son esos momentos donde más necesitamos entregarnos al Señor, donde más necesitamos orar, donde más necesitamos llenarnos de la palabra. Y es cuando menos lo quieres hacer. Cuando estás en la prueba es cuando menos ganas tienes de leer la Biblia, cuando menos ganas tienes de orar, cuando menos ganas tienes de a lo mejor ir a la congre y a los estudios, pero esa es la batalla, ¿no? Cuando menos tengo ganas de hacerlo es cuando más lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que Dios haya hablado a su corazón en estas palabras que hoy conversamos, porque realmente a veces, pues sí, ¿no? Nos es muy fácil desmoronarnos. Yo he tenido en estas últimas semanas, llevo como 4 semanas que me he estado enfermando de una cosa, de otra y de otra y de otra, ¿no? Y de repente así como que yo dije, ay, ¿por qué? ¿Por qué ando así, no? De que ya me torcí, ya me dio la tos, ya me duele la garganta, ya me dolió el estómago. Y
y digo, a ver, alto, ¿no? O sea, pues vamos a ponerlo en manos de Dios y vamos a preguntarle a Dios qué quiere de nosotros, ¿no? Y Dios es tan bueno que siempre nos responde. Y créanme que, bueno, a través de este estudio que preparé, pues Dios confortó mi corazón y me dijo, bueno, entonces, ¿dónde está tu fe? ¿No? ¿Somos o no somos? Entonces, pues yo espero que igual que ustedes, Dios haya confortado su corazón y que, bueno, si en estos momentos no están pasando por pruebas, gloria a Dios, pero si las están pasando, que se fortalezcan, ¿no? Y que tengan estas armas para enfrentar cuando las pruebas vengan. Amén. Pues bueno, amadas, con esto terminamos nuestro estudio. ¿Les parece si hacemos una oración para cerrar el estudio? Y luego, a ver si nos da tiempo de un minutito para sus comentarios. Padre bendito, te damos tantas gracias por la vida de estas amadas mujeres fieles a ti, Señor. Gracias por ponerles el corazón de conectarse, por ponerles en su vida este anhelo de aprender más de ti. Yo te doy gracias por ellas, bendícelas, guárdalas. Ayúdale, Señor, en todas sus pruebas, sus dificultades. Tú las conoces, Señor, y tú mejor que nadie, Señor, sabes por lo que ellas están pasando. Yo te pido, Señor, que si alguna está pasando por un tiempo de prueba, de dificultad, tú le des ese pensamiento de que en ti es más que vencedora, Señor, que no hay nada que la pueda separar de tu amor y que no hay nada más grande, más poderoso, más hermoso que tú, Señor. Aún en medio de la prueba más difícil, Señor, tú siempre tienes el control. Ponemos todo esto en tus manos, Señor. Bendice nuestra semana, bendice nuestra noche. En el nombre de Jesús. Amén.